pero en niños con trastornos genéticos, no en niños normales. Vamos a ver uno que es un poco más benigno, digamos. Los lipomas son tumores. ¿De qué les suenan los lipomas? De grasa, ¿no? Entonces miren que este paciente tiene una imagen blanquecina a nivel de la cisterna. Acuérdense que todo lo que sean espacios grandotes llenos de líquidos paraurtiles normales son cisternas. Entonces aquí se llama la cisterna cuadrigemina, y en este lugar donde es la cisterna cuadrigemina hay un tumor pequeñito hipodenso que está formado de grasa. Este es un lipoma. Los lipomas en todas partes donde aparecen tienden a ser benignos. En el cerebro, de pronto por la localización no, pero en todas partes los lipomas en la piel, en el músculo, en el cerebro donde están, tienden a ser benignos los lipomas. Los malos son los liposarcomas. Entonces, solo para recordarles, miren, aquí está clarito el cornete medio y el cornete inferior. Las semillas esmoinales. Aquí quedaría la semilla turca. Y aquí parte de la columna y la médula espinal. Eso vamos a ver en este semestre, cortes de columna y de médula espinal, axiales y secundarias, para ver todo lo que hay aquí en la columna y en la médula espinal, y sobre todo en resonancias, porque pues, es un examen más frecuente de la columna en las resonancias. Entonces aquí sería el camino como para el ventrículo lateral. Todo esto sería el cuerpo calloso. La circunvolución que queda encima del cuerpo calloso se llama la circunvolución del cíngulo. Eso hay que recordarlo. Y se ve sobre todo en cortes sagitales. En cortes coronales pues no es difícil verla, o axiales también. Uno tiene aquí el cuerpo calloso, y lo que queda encima del cuerpo calloso es la circunvolución del cíngulo. Pues lo demás creo que ya sabemos. Esto es el seno frontal. Aquí se ven las meninges y la tabla ósea. El cerebelo. Esto sería, acuérdense, la cisterna cuadrigemina. Acá adelante quedaría la cisterna master. Y estos son los músculos del cuello. Pues el tumor realmente es pequeño. Miren lo que yo les decía. Aquí está el cuerpo calloso en un corte sagital, y encima del cuerpo calloso la circunvolución que queda arriba es la circunvolución del cíngulo. El hipocampo aquí sería esto. Claro que en un corte coronal uno vería el corte así y el lóbulo temporal enrollándose hacia adentro, y el rollito sería esto, y esto sería el hipocampo. Este sería el hipocampo del lado derecho, ¿no? Nos están mostrando el diencéfalo. El diencéfalo, ¿por qué está formado? El tálamo y el hipotálamo son el diencéfalo. Y el encéfalo es el cerebro. El encéfalo es el cerebro y el diencéfalo son el tálamo y el hipotálamo. Entonces acá arriba quedaría el tálamo, más abajo el hipotálamo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y claro la médula espinal. Eso que queda aquí atrásito de la protuberancia, cansado de decir que es el cuarto ventrículo, ¿cierto? Y el cerebelo, bueno. A ver si eso nos ayuda a asociar mejor la anatomía. El tronco sería. ¿Qué pasa acá? El tronco, el tallo cerebral. Porque el tronco celíaco sería. Porque el tronco celíaco, ¿dónde queda? En el abdomen, ¿cierto?
son más frecuentes en niños. Entonces estos son cortes sagitales y parasagitales que nos van mostrando el cerebelo, la fosa posterior de un niño. Realmente son cortes normales, pero sí nos están ubicando en que la fosa posterior que contiene, dos cosas contiene la fosa posterior. ¿Qué estructuras contiene la fosa posterior? El cerebelo y el tallo cerebral. Esas son las dos estructuras y son muy importantes. Todo lo que afecta el cerebelo, entonces da mareo, generalmente vértigo. Pues los pacientes no pueden caminar bien, tienen una marcha que se llama marcha táxica, marcha como de borracho, cuando se afecta el cerebelo. Eso es como la manifestación principal del cerebelo. Entonces tienen marcha táxica, caminan así como borrachos, les da mucho mareo, tienen vértigo y claro, tienen alteraciones de la coordinación también. Y hay ejercicios para saber si una persona tiene afectado el cerebelo o no. Generalmente a uno le hacen hacer ejercicios de alternancia o de coordinación para ver si uno tiene alterado el cerebelo. Acuérdense que a uno le hacen hacer, por ejemplo, pruebas con el dedo, tocarse la punta de la nariz y la punta del dedo, a ver si uno, pues si puede, no tiene afectado el cerebelo, y sí, no sí. Uno tiene dismetría también, o sea que no puede calcular bien las distancias cuando tiene afectado el cerebelo. Y pues cuando tiene afectado el tallo cerebral, sí se daña absolutamente todo, porque si hay una estructura importante en el cerebro, es el tallo cerebral. El tallo cerebral, una, que se encarga de comunicar el cerebro con el resto del cuerpo. Y otra, que todas las funciones cardiovasculares, de la temperatura, las funciones sexuales, las funciones motoras sensitivas, dependen del tallo cerebral. Entonces, si se daña el tallo cerebral, pues eso no es compatible con la vida. Uno puede vivir con un daño de la corteza, pero no dañado el tallo cerebral. Uno puede vivir así. Entonces, por eso son tan importantes estos tumores de la fosa posterior. Vamos a ver más adelante en las imágenes. Bueno, de los que vamos a hablar son de esos tres. Copiemos una vez los nombres y vemos las imágenes. El astrocitoma, el hemangioblastima, estamos seguros que tiene que ver con vasos sanguíneos, ¿cierto? El medulloblastoma también. Cuando uno va a nombrar tumores, tienen, digamos, muchas implicaciones las palabras. Todo lo que termina en blastoma son células jóvenes, inmaduras generalmente. La terminación blastoma significa eso, células jóvenes e inmaduras. Y vamos a ver todo lo todos son los que describen a continuación, pero qué interesa de todo esto saber que son más frecuentes en niños porque son de fosa posterior. Y generalmente las metástasis dan esa en el cerebro, que son tumores más frecuentes en los adultos de los metástasis. En los niños no, los tumores dan más frecuentemente en fosa posterior y generalmente no son metástasis. O sea que si uno ve a un niño,
esta manera y observa una masa hipodensa en el cerebelo, pues uno no dice eso parece una metástasis, no. Uno sospecha un tumor de la fosa posterior porque es un niño y porque es una lesión única en la fosa posterior. En este caso está creciendo como por infiltración, miren que está metido en el tejido de al lado, no lo está empujando, sino que está como infiltrando el resto del tejido, que es el cerebelo. Lo malo es un poco de síntomas, que eso da mucho. Vértigo, generalmente mucho mareo, y si se mueven demasiado, vomitan. Este sería un corte coronal que nos muestra entonces un crecimiento infiltrante también en el cerebelo y en esta parte también. Creo que es el mismo corte en otra secuencia de una resonancia. Y nos muestra el crecimiento infiltrante, o sea que infiltra los tejidos de alrededor. Y generalmente con muy mal pronóstico también. Más cuando son niños que se hacen cirugías y no mejora. Vamos a ver los hemangioblastomas en las imágenes. Acuérdense que si son tumores con vasos sanguíneos, pues muchas veces el medio de contraste llega de mejor manera al tumor. Eso también los hace a los radiólogos diferenciar un tumor que no es de vasos sanguíneos de uno que sí, porque y ya que dijimos eso, pues supongo que ya lo saben, pero es importante decir que en los traumas estar con medio de contraste no está indicado, por lo que dijimos, porque puede confundirse con la sangre. Pero en los tumores sí, generalmente lo está. En tumores o en sospecha de tumores son con medio de contraste. Entonces miren, masa única en la región posterior. Generalmente cuando uno ve una masa así y ve algo negrito adentro, o es sangre o es necrosis, pero es algo líquido generalmente. Esto del centro nos hace sospechar que el tumor o está necrosándose, o sea, se está pudriendo por dentro porque no tiene sangre que llegue, o tiene sangre. Y en este caso pues tenemos un crecimiento más por expansión, no tanto infiltrante. Es decir, si quisieran sacar el tumor sería más fácil. Y está fluyendo un poco el sistema ventricular, pues también miren en el corte sagital cómo queda justo delante del cuarto ventrículo o atrás del cuarto ventrículo, y eso podría afectar el drenaje. Entonces miren el resto de las estructuras. El cornete inferior se ve claramente, la lengua se ve muy claramente. Esto, miren, de aquí es la epiglotis, esta partecita de aquí, esta tapita, y aquí estaría la laringe por donde uno respira. Esto sería el paladar, duro y blando, y esto negrito de aquí es la faringe. El seno esfenoidal y el seno frontal. Aquí a veces se ven parte de los dientes también, pues delante de la lengua, y la glándula sublingual. Vamos a ver otro hemangiografoma. Entonces miren este tumor, como está con crecimiento infiltrante. Miren que el resto alrededor del tumor también está infiltrado por células tumorales, y eso se ve pues con la captación. Y del otro lado tenemos el mismo tumor, solo que yo creo que son dos secuencias diferentes. Aquí cortaron estos dos, que son los cornetes. Pues los senos maxilares, que son estos dos de acá, y los músculos de la masticación que están en esta parte. También recuerden que cuando vimos la clase de cortes axiales del cerebro, vimos un corte más o menos a este nivel, y vimos los senos maxilares y atrásito los músculos de la masticación, que son los pterigoideos, que se introducen un poco
imágenes de los neuroblastomas. Por ejemplo, miren, todo esto de aquí para acá, pues aquí no entiendo muy bien por la claridad, pero de aquí hacia acá es la fosa posterior. Y todo esto está infiltrado por el tumor, toda esta parte posterior está infiltrada por el tumor. Y tiene una característica y es que es infiltración heterogénea, o sea, más oscurita en una parte, más blanca en otra, y eso nos muestra un neuroblastoma. Cada tumor tiene un patrón diferente, sobre todo los que son más frecuentes. Entonces, un radiólogo podría ver un tumor y decir, como tiene estas características, yo creo que es un neuroblastoma. Aunque la confirmación solamente se hace a través de la biopsia. Bueno, y generalmente en la fosa posterior se ven masas únicas. Es característico también de la fosa posterior. O sea, uno no ve altísimas masas tumorales de la fosa posterior, sino que se ve una sola masita. Donde se ven altas es en el cerebro o en el encéfalo, es decir, supratentoriales. Y si son múltiples, ya son metástasis. Tumores del tallo cerebral, ya para terminar. Vamos a ver. Como estos, por ejemplo. Un glioma, si dice pontino, es del puente, o sea, de la protuberancia. Todo lo que sea pontino significa que es del puente o de la protuberancia. El otro nombre de la protuberancia es puente. Entonces acá tenemos un corte coronal. La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad que da en la piel y en el sistema nervioso central. Ellos siempre tienen lunares, tienen verrugas, deformidades de la piel y además un tumor en el sistema nervioso central. Es una neurofibromatosis tipo 1 y en este caso pues a ese paciente le tocó un tumor cerca del tallo cerebral. Y este otro paciente tiene un glioma, o sea, otro tipo de tumor en el bulbo raquídeo. Aunque hay una generalidad, los tumores en el encéfalo, algunos son de imágenes escandalosas, deforman el cerebro. Pero en el tallo cerebral, más en el bulbo, no pasa eso. Los tumores, si uno los ve en tal, son chiquititos. Porque generalmente si empiezan a crecer grandes, el paciente se muere. Porque el bulbo raquídeo no se lo puede quitar, no se puede hacer cirugía del bulbo. Y si empieza a crecer un poco más, pues eso produce un aumento de la presión del bulbo y el paciente se muere. Entonces, tumores grandes del bulbo nunca vamos a ver, siempre son tumores chiquititos, porque antes de que se vuelvan grandes, el paciente ya se muere. Eso es una generalidad, pues vamos a ver otro tumor. Esto es un glioma, entonces. Miren que el resto de las estructuras del cerebro se ven bien en un corte sagital. Esto es anterior y esto es la parte posterior del corte sagital. Vamos a identificar lo que es conocido, o sea, el mesencéfalo, la protuberancia. Aquí detrás de la protuberancia quedaría el cuarto ventrículo y el cerebelo. Pero miren que el cuarto ventrículo no está como una cavidad, sino que está ocupado por algo. Está ocupado ese espacio por tumor.